La gente los llama a luchar. Chivas, Chivas, Super Chivas. La casta los hace ganar. ¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a esta fábrica de humo, esta fábrica de videntes y también, ¿por qué no?, esta fábrica de maestros analistas que partido a partido hemos ido detallando, desmenuzando cada una de las aristas que tiene este equipo tan complejo que son las Chivas Rayadas del Guadalajara, dirigidas por Víctor Manuel Vucetich. El resultado del fin de semana, seguramente ustedes ya lo conocen. El Guadalajara rescató, arañó un empate contra el equipo de los Rayos del Necaxa, un empate gris, un empate deslucido de 2 goles, pero que nos viene a dejar otra vez sensaciones amargas, sensaciones como con las que iniciamos este torneo. Sin más preámbulo, me complace y me da mucho gusto presentar a mis grandes amigos. Hoy tenemos un quórum pequeño, pero bueno, les tenemos preparado un programa un poco más dinámico. Roberto González, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto tenerte por aquí. Igual, Pepe, gracias. Un abrazo para ti, para Charlie, para todos los que nos ven, para todos los que estén dispuestos a llegar hasta el final de este programa, que, mira, digamos que vamos a hacerlo más sintético porque sería ser muy tautológicos ya, muy repetitivos. Hablaríamos prácticamente de lo mismo, rescataremos algunas 2, 3, 4 claves que haya dejado el partido, pero en general supongo que la gente que nos ve ya sabe para dónde vamos. Y bueno, otro fin de semana en que las Chivas arañan el ridículo, porque no hay otra manera para explicarlo, arañan el ridículo, y la verdad es otro fin de semana en el que se ve una involución muy clara en todas las fases. Es correcto, Roberto. Creo que hablar otra vez de lo que es una paupérrima actuación del Guadalajara sería sonar, insisto, como un disco rayado, porque sería repetir y repetir lo mismo que ya hemos repetido. Carlos Avilés, ¿cómo estás, amigo? Al final, pues sí fue un espejismo, ¿no? La pregunta del programa pasado, después del triunfo contra León, era: ¿fue un espejismo o es una realidad del Guadalajara? Sí, fue un espejismo, ¿no? Así es, hola, ¿qué tal, Pepe? Hola, ¿qué tal, Robert? ¿Cómo están? Saludos también. Les mandamos un saludo a todo el staff que no pudo estar hoy, al buen Toñazo, a Toño de la Torre, a Pena, a Omar, a Ricardo, esperamos que estén bien. Bueno, pues sí, realmente fue un espejismo, digo, aquí se habló mucho sobre lo que iba a pasar en este partido, sobre que pues, obviamente las características del Necaxa no iban a ser similares a lo que pasó en León, que no se iban a presentar los mismos escenarios y pues la gente decía, no, pero pues tiene que repetir el equipo porque el equipo que gana repite y pues ahí están los resultados. Equipo que gana repite y lo anticipamos desde el programa pasado, desde ese día que grabamos y que decíamos, bueno, ¿le podremos dar el beneficio de la duda a Víctor Manuel Vucetich? ¿Será el cuerpo técnico, todo el staff, capaz de detectar que equipo que gana repite es una premisa muy básica y ya muy antigua en este mundillo llamado fútbol y que hoy es, no me gustaría decirle una ciencia, pero hoy el fútbol es mucho más complejo que repetir a 11 jugadores que ganaron un partido? Sí, que ganaron un partido. Pero bueno, Roberto y Carlos, ¿no? Roberto Carlos, ¿eh? Porque Vaya crossover. vaya personaje estaría mencionando. Pues sí, Víctor Manuel Vucetich repitió alineación. Raúl Gudiño en el arco, línea de 4 en el fondo con Jesús Sánchez en la lateral derecha, Irán Mier y Antonio Briseño, la pareja de centrales, Alejandro Mayorga como lateral izquierdo. Insistió otra vez con un doble pivote, Jesús Molina y Lalo Torres, 3 volantes o mediapuntas, Isaac Brizuela, Jesús Angulo más centralizado y Uriel Antuna por izquierda. En punta, José Juan Macías. Sí, Roberto Macías esa cara, ¿no? Uriel Antuna por izquierda, lo seguimos viendo por izquierda.
Y yo mencionaba en el programa pasado que me queda esa rabia de ver a Uriel por izquierda. ¿Por qué? Porque veo que este término que tú también utilizas mucho y que Dani Amezcua, que también lo ha utilizado, es que el equipo involuciona. Cada vez con este tipo de cambios, el equipo en lugar de evolucionar, va en retroceso. ¿Y por qué digo que va en retroceso? Porque si ustedes van al programa pasado, queridos amigos, yo decía que Uriel Antuna, cuando recibe por izquierda, normalmente se siente muy incómodo. ¿Por qué? Sobre todo por el rol que le están dando hoy en día, ¿no? Que es el de el Uriel Antuna centrador, vaya, centrador. Tenemos un jugador que es tan habilidoso al desmarque que preferimos utilizarlo como centrador. Pero si tú quieres utilizar a un jugador por la banda izquierda para que centre, normalmente buscas un jugador que tenga ese perfil, ¿no? Pero en cambio utilizas a un jugador que es diestro y que pierde un tiempo al recepcionar. Y que en el momento en que recepciona para posicionar el balón en su pierna derecha y poder enviar un centro, obviamente ya tiene dos defensores encima. ¿Por qué? Porque Guadalajara se está enfrentando a este tipo de equipos de bloque medio, bloque bajo, que no le van a permitir tener espacios en el último tercio del campo. Roberto, un dato que me parece espeluznante o un dato que me parece totalmente revelador. Uriel Antuna intentó 7 centros durante los 90 minutos que participó en el encuentro y no completó de manera exitosa ninguno. Te dice mucho y lamentablemente es parte de la involución del equipo, sobre todo porque yo me he rehusado mucho en las semanas que hemos grabado y que hemos estado aquí hablando sobre el equipo. Me he rehusado mucho a decir que el cuerpo técnico está confundido, porque me parece que eso ya es una aseveración muy seria y que eso implica sugerir que Cadena, que Vucetich, que Almaguer, pues están literalmente naufragando con lo que están viendo en el equipo, hombre por hombre y colectivamente. Pero hoy, después de ya varias jornadas, sí me siento en la necesidad de decir que está confundido este cuerpo técnico, porque al ver a Uriel Antuna, y no necesariamente cuando llega a Chivas, sino antes, en selección nacional, en el propio Galaxy, me parece que era muy, muy evidente que era un extremo que te da profundidad, que va a darte muchas más cosas en la medida en la que él, punto número uno, no juegue del lado fuerte, que juegue del lado donde no está la pelota, donde no se junta el equipo. Y punto número dos, que si él llega a esa zona de profundidad, normalmente a línea de fondo, es para dos cosas. O es para finalizar, o es para que puntualmente te ayude a estirar al rival hacia atrás, y si él recibe en ese desmarque, entonces él pueda pasar atrás. Pase atrás, diagonal atrás, no centro al área, que es muy distinto. Y aquí por eso hablo de la confusión, porque a mí está dándome la sensación que ningún elemento del cuerpo técnico tenía visto a Uriel Antuna en esos contextos, y si no, que lo vean, por ejemplo, en la Copa Oro de 2019. ¿Cómo ayuda a México a ser el campeón de Copa Oro? Precisamente en un tridente de ataque que tenía un 9 muy móvil, casi falso 9 como Raúl Jiménez, a un extremo que es más media punta como Rodolfo Pizarro, que acumula mucho con el balón, que aguanta y que arrastra rivales, y Uriel Antuna era el hombre que desmarcaba en profundidad. O sea, a mí me parece una muestra muy evidente, y teniendo centrocampistas del perfil parecido al que hay en el Guadalajara, ¿no? Caso Lalo Torres, caso Fernando Beltrán, o sea, en un contexto que quizá por la tipología de los futbolistas más o menos podía parecerse, sin contar a Macías, por ejemplo. Brizuela, que ya no es un extremo, que también es más un mediapunta, lo mismo, como si fuera Pizarro en esa selección, ¿no? A lo que voy es, han habido contextos muy evidentes para ver cómo funciona Uriel Antuna, y sin embargo, es que ya no es que sea poco reproducido, es que no ha sido reproducido. Y cuando ha jugado en derecha, como en San Luis, por ejemplo, que la gente que nos ve también puede volver a ese video donde hablamos de la catástrofe que fue ese partido, lo ve recibiendo al pie cuando juega en derecha. Y no como extremo, como un carrilero que nada más daba amplitud y que recibía al pie en vez de desmarcarse. Entonces, hay mucha confusión. Me parece que los futbolistas que juegan ya no solamente es que no puedan rendir donde juegan, sino que realmente están lejos de estar en los roles que más los potencian,
y los que no juegan, bueno, son piezas que darían otra dimensión, ¿no? Nene Beltrán, los chicos de las inferiores, sobre todo del Tapatío, que me parece que sería ya muy útil el perfil de Alejandro Organista desmarcándose por dentro, Diego Campillo dando salida, o sea, son cosas que ya hemos dicho, pues, pero bueno, al final es muy evidente y cuando un equipo se te encierra atrás, ya ni siquiera digamos para defender ordenadamente, sino por acumulación, como llegó a hacerlo Necaxa, pues Uriel Antuna se desdibuja. Totalmente de acuerdo. Y como decíamos al principio, ¿no? Seguir analizando ahorita mucho más a profundidad después de lo que nos diga Carlos, creo que sería repetir el mismo guión de otros programas con diferentes actores en el equipo rival. ¿Por qué? Porque en su momento hablamos de cómo le cuesta al Guadalajara defender a estos equipos que le juegan muy directo con delanteros que suelen fijar mucho a los centrales, con jugadores que inicialmente pudieran empezar por banda, pero como en este caso Maxi Salas, que se interiorizaba mucho y le complicaba mucho la defensa al Guadalajara, sobre todo de ese segundo hombre, ¿no? Porque en su momento recibía Ian González y Salas destrozaba en esa frontal del área, pero es que no es Salas, es que han sido, ha sido este guión San Luis y ha sido este guión Juárez y Puebla y bueno, un sinfín de cosas. Carlos, antes de ir contigo, voy a decir una frase que a mí me gusta mucho que puso un gran amigo Pepe del Bosque en su Twitter hace un tiempo y que va con lo que dice Roberto, ¿no? Que los jugadores que hoy tiene el Guadalajara no es que sean malos o no es que tampoco tengamos el mejor plantel de la liga. Hay un plantel con el que se pueden hacer mucho mejores cosas, en eso estamos claros. Y la frase que a mí me gusta mucho es que dice, hay jugadores buenos o malos que se hacen mejores o peores dependiendo el sistema y esquema de su entrenador. Y es justamente lo que hoy menciona Roberto, ¿no? Hoy podemos hacer una comparativa entre el Uriel Antuna de selección y el Uriel Antuna de Chivas. Y ojo, es que las características del jugador siguen siendo las mismas. Que tú no lo sepas aprovechar y que sigas desaprovechándolo más bien, pues es que eso ya es cuestión de cada uno de los jugadores, de los cuerpos técnicos más bien, ¿no? Claro, porque digo, hay mucha gente que se centra en eso, ¿no? De decir que como Uriel Antuna con selección sí destaca y que solamente la nota a selecciones pequeñas o del Caribe y todo ese rollo que ya sabemos, pero pues, es precisamente esto, que no analizas al futbolista en el contexto y en la función que debe realmente ejercer. Tú ves el partido contra Necaxa, tú ves el partido incluso contra León que se gana, tú ves los demás partidos, Uriel Antuna no es solo que reciba al pie, recibe en la mitad del campo, o sea, ni siquiera está recibiendo al pie, digamos, en la frontal, o sea, está recibiendo el balón en medio campo, y de ahí esperas que Uriel arrastre el balón a esos 60 metros, se quita dos, tres jugadores y manda el centro y aparezca de la nada alguien en el área rematando el gol. Eso no va a suceder, primera, porque Uriel no tiene esas características, segunda, es incapaz de hacer eso. Siempre la gente dice, es que ¿por qué siempre senta hasta atrás? ¿Por qué siempre retrocede hacia atrás? No hace la jugada, pierde un tiempo. Pues precisamente eso, porque no está en su posición, pierde un tiempo. Tiene que retroceder y al final de cuentas, aunque logre, aunque logre llegar, pues JJ Macías no está en el área. Tú ves los partidos y JJ aparece igual en medio campo, aparece en el área. Eh, por ejemplo, hay unos, sobre todo en el principio del partido contra Necaxa, en los saques de banda, JJ parece mucho pegado a la banda en esos saques de banda, pero prácticamente está como estorbando ahí encimándose con Uriel, no logra dar producción mucho a la jugada. Creo que eso es lo que falla mucho en Macías, ¿no? De eso también se hablaba mucho en la semana, de que está en un gran momento, incluso por ahí alguien señalaba que lo veía en mucha mejor forma de cuando estaba el León. Quizás sí, quizás no, pero JJ vive un momento anímico, eso sí, muy grande. Se le ve en confianza, se le ve lleno de, por lo menos las que ha tenido en este torneo, de cara al marco, por lo menos van a puerta. Y eso te habla bien del remate que tiene José Juan Macías. Ahora, la cuestión no es si está en mejor forma o no en mejor forma que yo. La cosa es cuántas veces Chivas lo puede hacer competir de esa manera. Porque Chivas no lo pone a competir, pasa ya más allá del sistema de centros, de a ver si alguna pega de Bucetich, pues no son jugadas, digamos, en pases filtrados o en combinaciones que puedan habilitar a José Juan Macías para aprovechar su gran remate. José Juan siempre aparece, pues tú ves los mapas de calor y pues
es nula la participación que tiene dentro del área. Hay algunas intervenciones por ahí buenas que tiene, porque Juan no todo en él es malo, sí hay algunos apoyos que tiene buenos, pero son prácticamente en propio campo, en medio sector, entonces pues es muy poco lo que te va a producir de ahí. Sí, de acuerdo. Y lo que hemos hablado mucho de José Juan es que no podemos obligar a un jugador de esas características a que sea un Ángel Saldívar, a que sea un Pulido. ¿Por qué? Porque simplemente no lo va a hacer. Porque nos lo ha demostrado. Su habilidad principal está dentro del área y su habilidad principal es el remate. Es de los mejores rematadores que hay en México. Y bueno, es una buena noticia para el Guadalajara, entre comillas, que José Juan Macías pues esté en este plan goleador, en este plan anímico tan alto, pero aún así creo que es ese espejismo, es otro espejismo, otra laguna que tiene el Guadalajara. Otro par de apuntes, yo creo que ya para terminar el análisis, veía Roberto que Guadalajara pues siempre atacaba en inferioridad numérica. Me cuesta mucho creer que un equipo en saques de banda, por ejemplo, y lo hablaba con Carlos antes de entrar al aire, no crea ni siquiera superioridad numérica desde saque de banda. Después obligas otra vez al Chapo Sánchez con este tipo de trazos del que vino el primer gol de Necaxa, a uno, tomar una altura en la que no está acostumbrado, dos, hacer una recepción en la que su calidad individual no lo va a permitir. Y tres, otra vez, volvemos a hablar del tema defensivo, ¿no? Esa desorganización, esa mala ocupación de espacios que tiene el Guadalajara a la defensa. ¿Por qué? Porque Sánchez deja un hueco enorme a su espalda que obliga a Mier a ir a la banda. Y después Molina no ocupa la zona de Mier. Entonces es ahí donde aprovecha González para recibir un pase filtrado de Domínguez y fusilar a Gudiño en medio de las piernas. Y otro apunte que me gustaría resaltar es cómo este equipo sufre para girar. No hay un jugador como Fernando Beltrán que te ayude a girar, que te ayude a recibir el balón de espaldas a la portería y poderse asociar de manera de volver a quedar de frente al marco, ¿no? Una noticia positiva quizá es que Lalo Torres empezó a tener más peso con el balón, más peso desde la salida, pero igual en un doble pivote y con Jesús Molina quitándole mucho espacio, por ahí va a ser complicado que Lalo luzca, ¿no? Sí, sí, totalmente. Esto que dices es muy importante porque, a ver, el Guadalajara ya sabemos que es un equipo que infrautiliza sus fichas, que normalmente tiene pocas ideas claras, que ni siquiera sabemos a ciencia cierta que entrena, que eso ya también es bastante serio. Pero yo tengo que volver a insistir en algo que he dicho ya varias veces, que es, en la medida en la que tú ataques mal, atacarás igual o peor. Perdón, en la medida en la que tú ataques mal, defenderás igual o peor. Y esto el Guadalajara se ve mucho, se ve prácticamente cada semana, cada 3, 4 días, lo vemos, porque es un equipo que hace muchas cosas solamente por el hecho de hacerlas, no con una intención posterior. Y eso es un problema. El 1-0 del Necaxa, de hecho, me parece muy representativo porque se ve a pases por la izquierda, pero no tienen la intención de formar triángulos, de formar sociedades cortas como tal, no tienen la intención de atraer al rival para luego soltarle atrás, que sería algo bastante lógico considerando lo que buscaban hacer con balón o lo que intentaban de alguna manera juntar con la pelota. Y entonces cuando se hace una sobrecarga sobre ese lado, Lalo tiene que cambiar el juego y el cambio desafortunadamente le sale mal, se lo interceptan de aquel lado porque le sale corto. Y sin embargo me parece que ahí se nota muy bien esto, ¿no? Pasar por pasarse la pelota no tiene sentido. O sea, si tú no lo haces con la intención de atraer al rival, generarte un espacio y soltarle para seguir avanzando, escalón por escalón, para luego viajar juntos, estar más juntos en campo rival y luego cambiar al otro lado para sorprenderlos, pues es muy difícil. Y pasa exactamente eso. Cuando pasas por pasar,
es más sencillo que te la roben. Y si es más sencillo que te la roben, entonces tu primera reacción también será deshacerte de la pelota hacia el otro lado sin un sentido más grande. Entonces al final Lalo lo intenta con un sentido de, ok, hay un hombre libre que va a picar y le queda corto porque también lo presionan. Entonces es muy complicado llegar así a algún lado más tangible cuando estas cosas se dan de esta manera, ¿no? Y es que Entonces, además Daniel Amezcua lo mencionaba muy bien en su hilo que puso en Twitter, un muy buen hilo, por uh-huh. cierto, que Guadalajara sigue siendo este equipo que no ataca con jugadores a distintas alturas, que sus jugadores prácticamente están a la misma altura y así es Es muy imposible, simétrico. Es muy simétrico, es exacto. imposible conseguir un posible receptor. ¿Por qué? Porque si tú das pases sobre la misma línea, uno, o te roban muy fácil y así superan muy fácil tu línea de presión, si se pudiera llamar, y entonces dejas a tu defensiva en desventaja. Y dos, esos pases no van a generar una sola ventaja, nunca, porque no vas a superar rivales. Estás pasando en la misma zona del campo y el mapa de calor de las zonas de influencia del Guadalajara, Carlos, lo deja muy notorio, ¿no? Guadalajara, donde más tiene el balón es en el centro del campo, donde más pases tiene es justamente en esa zona, pero son pases sin sentido. Claro, tú lo dices, Daniel lo comentó muy bien en el hilo de que pues, es un equipo que está muy junto en los mismos carriles, en las mismas alturas. Es un equipo que está muy partido, pero pues, no partido de que un jugador le diga, a ti te faltan huevos y tú no sueltas la camiseta porque vienes de tal lado, sino partido en el sentido de que hay muchos metros entre un jugador y el otro para recibir el balón. Tú hablas viendo lo de Lalo, que pues, ha participado un poco más en la salida, ha tenido un peso con el balón, hay un pase fenomenal que le pone a Macías en un rechace de Pereira, que el tipo, así como viene de ahí, él aprende de parte externa y habilita a José Juan, que de ahí pudo igual José Juan habilitar a Brizuela, pero él decide disparar. Pero bueno, eso demuestra de la calidad que tiene Lalo, pero no tiene con quién juntarse, ¿no? Por ahí también Angulo sufrió, medio se mostraba, pero también sufrió un poco. Y de lo que comentabas también de los saques de banda, por ejemplo, también comentaba Robert, el primer gol viene primeramente originado de un saque de banda que se da mal, como todo lo que da el Guadalajara, en donde Mayorga intenta, no me acuerdo si es Mayorga, pero el chiste es que hay tres jugadores juntos ahí en esa misma banda. Creo que es Mayorga el que intenta girar y ve que José Juan está ahí al lado suyo para intentar triangular, pero José Juan le da la espalda. Entonces Mayorga lo que tiene que hacer es regresar hacia atrás, ahí es donde viene el pase a Lalo, y bueno, el desafortunado cambio de juego de Lalo que queda corto para Sánchez y la jugada del gol. Igual en el arranque del segundo tiempo, Chivas tiene 4 saques de banda consecutivos, 4 en el primer minuto, y a ninguno le logra sacar provecho. Hay uno en donde Mayorga está solo del otro costado y Sánchez lo que decide es mandar un pase, puede decir, como bombeado a Brizuela, que estaba entre 4 jugadores de Necaxa. Y bueno, pues de ahí se volvió a perder la pelota. Y hay otro también en donde Sánchez puede jugar igual con Lalo. No, pero hay uno donde Mayorga igual aparece solo. Y pues bueno, es terrible como en ese minuto que tienen los 4 saques de banda Chivas seguidos, todo está cargado hacia el lado derecho y aparece Mayorga y Lalo por el sector izquierdo solos, y pues ninguno decide dárselo, y pues todo se va ahí al sacar el pase rápido y pues a ver a quién se la doy, a ver quién me recibe. Y es algo que también comentaba mucho Ricardo Pérez en algún momento, que pues sería interesante sacar el estudio de pues no solamente en Chivas, sino en general el fútbol mexicano, cuántos saques de banda son aprovechados de manera correcta, porque es irreal la cantidad que termina de regreso el balón en el que realiza el servicio, ¿no? Y Pepe, Charlie, Al principio del torneo, perdón, Robert, ¿sí? Guadalajara intentaba, cuando tenía saques de banda por banda derecha, muy cercanos al área, intentaba hacer estos estilos centros. Jesús Sánchez lanzaba el balón al área desde saque de banda, intentando buscar a Molina para que Molina peinara el balón, ¿no? Pero se veían muy descoordinados, nunca se logró generar una ventaja a partir de esta jugada de táctica fija. Sí, no, y al final esto, que ya comentaron muy bien tú, Pepe, Charlie, la verdad es que también demuestra algo que es importante y que en el Guadalajara justamente, mira, va mucho en la línea de lo que tú comentabas al principio, Pepe, de asumir que el fútbol es un juego ya más complejo, que no es tan simple como reducirlo a ciertas etiquetas y a frases hechas, las fases son indivisibles. Asumir que el juego es complejo implica que las fases
no puedes dividirlas. Y en ese sentido, yo me quedo mucho también con esta parte de que cuántas veces Chivas tiene fases defensivas y ofensivas en inferioridad numérica, que ya también le pasó en León, también le pasó en San Luis, es el hecho de que al no tener esa ruta clara para juntarte, combinar y llegar más juntos a campo rival, normalmente a donde llegues vas a llegar con menos que el rival, precisamente porque estás más separado. Entonces, en Chivas yo no noto que esté bien interiorizada esta concepción de, a ver, las fases del juego van juntas. Si tú intentas separarlas, lo más seguro es que algo pues, te cortocircuite, que algo te salga mal. Y en Guadalajara se ha visto mucho esta parte, ¿no? De abandonar una parte por crear otra, y eso trae problemas que vas a seguir acarreando. Entonces, es muy complicado, ¿no? Y al final, por eso me quedo con esta parte, por el tema de la inferioridad numérica. Me parece que si Chivas tiene tantos momentos con menos hombres que el rival en ambas fases, es justamente por esto, por intentar dividir el juego y simplificarlo a un nivel que quizá no es posible desarrollar. Y al final, con tanta calidad que tiene este plantel, pues es muy triste, porque al final los hace rendir muy por abajo de donde podría estar el techo. Le hicieron una entrevista a Renato Paiva, que ahora es un director técnico portugués, que es el nuevo entrenador de Independiente del Valle, equipo ecuatoriano. Y le empiezan a hacer preguntas muy interesantes previo al inicio ahora del campeonato en Ecuador. Y él dice algo que me llamó mucho la atención, porque le preguntaban mucho sobre el tema físico, que en Ecuador estaban acostumbrados a hacer pretemporadas enfocadas en el aspecto físico. Él pues dice que el fútbol ha evolucionado en ese aspecto, ¿no? Ya hoy no te puedes reducir al tema físico, pero también comenta algo muy, muy importante y dice, bueno, mi objetivo es no que el equipo tenga una idea de juego, porque eso es imposible en tan poco tiempo, sino yo poderle ir dando semana a semana las herramientas a mi equipo para que ellos sepan a qué estamos jugando. El trabajo táctico es lo más importante. ¿Por qué? Porque el fútbol, ellos juegan fútbol y si no saben a qué jugamos, es muy difícil que vayamos a ser exitosos o que vayamos a progresar. Y eso es justamente lo que hoy yo siento que pasa en el Guadalajara, que ni siquiera los jugadores saben a qué juegan. No hay un plan establecido. El plan es pues buscar el balón al frente y si se empieza a complicar la cosa, amontonar delanteros y buscar las soluciones cuando faltan 5 minutos, ¿no? Para que se termine el partido. Aventamos a Beltrán, aventamos a Saldívar, aventamos al Chino Huerta, Alexis Vega, a ver si por ahí sale algo. Y sí, para mí, desafortunadamente salió una, que es el gol del empate, ¿no? El gol de cabeza de José Juan Macías con el que se empata el partido. Para mí es desafortunado, no porque me guste que haya perdido el Guadalajara, sino porque esto sigue tapando estos problemas que tiene el Guadalajara. Y si seguimos juntando empates, y si hoy, por ejemplo, que estamos creo que en la posición número 12 y nos alcanza para entrar a la reclasificación en este nuevo formato de la Liga MX, pues se van a seguir tapando muchas cosas. ¿Por qué? Porque pasamos a liguilla o a reclasificación. Y si dentro de esa reclasificación volvemos a avanzar a una etapa de cuartos de final, pues objetivo cumplido. ¿Por qué? Porque se avanzó a la fase final del campeonato. Y hoy no hay algo que le pueda hacer más daño al Guadalajara que el resultadismo. Porque si hoy comparamos porcentajes de los últimos entrenadores del Guadalajara, es Víctor Manuel Vucetich el que tiene un porcentaje de victorias más alto. Incluso, pues sí, es el que más alto tiene, sí, incluso por arriba de Matías Almeida. O sea, Vucetich hoy tiene un porcentaje de efectividad del 51.51%, pero otra vez, ¿no? Los datos fuera de contexto no nos funcionan de nada. Y hoy el Guadalajara tiene esto, que sigue consiguiendo resultaditos, empatitos, de repente un triunfo contra el León, contra el campeón. Sí, te viste, ¿no? Ganarle al campeón, pero nosotros lo analizamos. Ganarle al campeón no significa que el equipo haya jugado mejor. Tuvo las mismas deficiencias, pero el León es un equipo que le pudo dar esos espacios. Entrando a este tema,
Y para ya no extendernos mucho más en este programa, que creo que no vale mucho más la pena, quería hacer esta dinámica con ustedes de todos los problemas que ha venido acarreando el Guadalajara desde la salida de Matías Almeida. ¿Por qué desde la salida de Matías Almeida? Porque desde ese entonces no hay un proyecto deportivo coherente. Carlos, ¿qué te quedas tú? ¿Con qué te has quedado tú? ¿Qué impresiones te ha dejado este Guadalajara en todos los aspectos desde la salida de Matías, ¿no? Porque con Matías se consiguió el acceso al Mundial de Clubes, se consiguieron 5 títulos y no solo es que se hayan conseguido 5 títulos, sino que el equipo tenía una forma reconocible de jugar. Se termina todo con Matías y se termina todo el proyecto y de ahí vamos a hacer el ridículo a los Emiratos Árabes Unidos y se empiezan a desencadenar una serie de cosas que pues, hoy seguimos viendo los efectos. Yo creo que sí, porque, digamos, el tema principal fue la salida de Matías Almeida, y obviamente, pues creo que todos sabíamos de que Matías no nos iba a ser eterno, desafortunadamente, y en algún punto iba a tener que salir. Duele demasiado la manera en que salió, y además como un proyecto que en un plazo de 2 años y medio te había dado 5 títulos de 7 finales que había disputado, pues era terrorífico y pues se había venido una crisis tremenda. Se apuesta por José Saturnino Cardoso, que pues mucho de lo que la gente hablaba de Cardoso era que pues iba a ser un fútbol espectacular y que con él iban a aprender mucho los delanteros y que iba a ser goleador. Entonces, a final de cuentas no acabó pasando ninguna de las dos cosas. Después de eso viene Tomás Boy, que creo que Tomás Boy, justamente cuando sales, cuando al menos el Guadalajara se le veía una idea de al menos querer jugar algo, Tomás Boy creo que fue el único que se atrevió a darle un peso importante a Javier López y por ahí también a Dieter Villalpando en cuanto a la construcción del juego, pero desafortunadamente los resultados no le acompañaron y termina con esa salida en medio de un clásico que, pues bueno, terminó con el planteamiento ratonero de Luis Fernando Tena en el clásico ante América, que pues quería evitar una crisis tremenda, una tremenda en el clásico, en su primer clásico nacional, pero pues no lo pudo evitar y pues nos fuimos con la canasta llena esa vez. Igual con Luis Fernando Tena se hablaba mucho de que, en cuanto al discurso de los medios tradicionales, ¿no? De que pues era el hombre que le había dado pues el logro más importante al fútbol nacional o incluso al deporte nacional, que había que tenerle cierto respeto, que por algo había logrado las cosas, pues sí, pero estaba hablando de un título que había conseguido 7 años atrás. Y de ahí, pues, si acaso un tiempo con Cruz Azul y su estancia con León, pero pues de ahí en fuera, pues no hizo nada más Luis Fernando Tena y pues terminó siendo igual crucificado por sus propias decisiones de prescindir de hombres como el propio López, como el propio Villalpando, el propio Beltrán también en algún momento. Y pues bueno, ahora con Manuel Bucetich, que pues creo que sin algo coinciden estos 4 técnicos, es que la calidad del plantel que les ha tocado es muy alta. Y el equipo en estos 4, pues digamos que ciclos de cuerpos técnicos ha logrado sobrevivir por eso, por individualidades. Y se dio en este partido contra Necaxa, que fue por una individualidad de el Conejo Brizuela, que igual ya lo comentaba Robert, que es impresionante que Brizuela a su edad siga siendo el hombre que te siga dando profundidad y peligro en el Guadalajara, pero pues la calidad ahí está y pues es lo que ha mantenido a flote el Guadalajara. Igual sucedió el torneo pasado en ese partido de temporada regular con Necaxa, de la genialidad de Alexis Vega a los minutos finales del partido, pero como bien lo comenta Pepe, son desafortunadamente esas individualidades las que aletargan más la agonía del Guadalajara, ¿no? Y creo que Víctor Manuel Bucetich ya se sabe que está con los días contados en Guadalajara, por algo también Amor y Vergara ha estado presente en los últimos partidos, pero creo que el planteamiento y los cambios que hizo con Necaxa son reflejo de eso, porque ya no sabe por dónde más moverlo. Al momento de que cae el gol de Necaxa, pues ya hace los cambios en sentido de sacar a Sánchez y sacar a Molina para meter a Vega y a Huerta, que pues de repente veías a Vega en banda, de repente lo veías como un interior, Huerta también de repente aparecía ahí por el centro, después sacas a Angulo, que pues Angulo creo que de este proceso de Bucetich ha sido como que el hombre que más ha destacado y aún así ha estado borrado un tiempo, pues lo sacas también para meter a Saldívar, porque pues tienes que cargar el área con delanteros, porque tu plan de juego se basa en eso. Y
a mí lo que sí me sigue dando más tristeza son los discursos de los técnicos, y tú lo comentabas, ¿no? Cómo puede permear este discurso de Vucetich en los jugadores. Y yo estaba viendo la conferencia de prensa al terminar el juego de Necaxa, y pues más allá de las preguntas que siempre les hacen de cómo te sientes con este resultado y qué reflexión te deja, había una pregunta interesante que le hacían a Vucetich sobre cómo es que el equipo con el León pues sí se vio un poquito mejor, porque ya sabías que son escenarios donde te va a permitir correr el rival, que tus jugadores tienen unas características que te pueden dar para explotar eso, y como ante un equipo como Necaxa, que es un cuadro de bloque medio, bloque bajo, pues que sabes que te va a encerrar, como al Guadalajara le cuesta mucho construir un posicional. Y qué era lo que tenía, la pregunta iba dirigida, qué era lo que tenía que hacer el cuerpo técnico y el técnico en concreto para poder sortear esos escenarios. Y lo que Bucetich respondió era que el equipo necesitaba paciencia y perseverancia. Y es como de, güey, o sea, no es esperar un turno en el seguro o en la fila del PAN para tener paciencia. O sea, Sí, tienes que, paciencia y perseverancia. O sea, es que esos discursos de Víctor Manuel Bucetich, en general de este tipo de entrenadores, son, pues no sé, o sea, decir anticuados es por ponerles un adjetivo calificativo, Lugares pues comunes. Son lugares exactamente. comunes. Lugares comunes y lugares en donde ellos se sienten confortables, ¿no? Donde no los puedes sacar de su zona de confort porque, put, o sea, se les complica bastante. A ver, señores, ¿no les parece interesante que dentro de los últimos 4 entrenadores que ha tenido el Guadalajara, que como bien comenta Carlos, pues hay algo en común, ¿no? Que son tipos, eh, ¿cómo decirlo? Cada uno de ellos tenía una característica especial, ¿no? Que si Cardoso iba a ayudar a los delanteros, que si Tomás Boy, pues en su momento hizo algunas buenas cosas con el Morelia, que si Luis Fernando Tena consiguió el oro olímpico, que si Víctor Manuel Bucetich es el famoso Rey Midas, pero son de vieja guardia, por así decirlo, son de esta baraja de entrenadores que tanto se reciclan en el fútbol mexicano. Y entre estos 4 entrenadores llegó en un interinato Marcelo Michel Leaño en un partido contra Juárez. A mí me parece que un partido no se puede analizar un partido, ¿no? Pero me parece que el equipo mostró una cara diferente. ¿No les parece que los mejores partidos del Guadalajara, que han sido ese contra Juárez y el otro contra Pumas, en el que no estuvo Víctor Manuel Bucetich en el campo dirigiendo, ¿no les parece interesante que las propuestas, el equipo intenta mostrar algo diferente? Sí, sí, totalmente. Mira, voy a responder a la pregunta que le hacías a Charlie Mira, para mí es una frase que condensa muy bien estos últimos 4 años. Pensar dentro de la caja. Eso es lo que ha hecho el Guadalajara desde el momento en el que salió Matías Almeida. La forma es muy triste, es infravalorar lo que se consigue, que además es poco normal, es poco usual en México, y que además es una cuestión, a ver, es contracultural. O sea, no solamente por la forma en la que llega, sino por la forma en la que trabaja y los resultados que consigue, con una identidad definida, que eso pasa pocas veces en México. Hoy me parece que el único equipo, o los únicos 2 equipos que lo tienen, son Tigres con Ricardo Ferretti y León con Ignacio Ambriz, más allá del momento que está pasando en Liga. Pero el Guadalajara no ha pensado fuera de la caja. Eso me parece bastante grave, sobre todo considerando el club tan peculiar que es. Porque en el club hay pocos mundos, en el mundo hay pocos clubes como el Guadalajara. O sea, Y realmente, considerando, Robert, que tus últimos éxitos vinieron de pensar fuera de la caja, ¿no? Traer a Matías exactamente. Almeida. Matías Almeida, Hans Westerhoff, la idea de Van Schip y Cruyff era muy ambiciosa y sin embargo los trataron terriblemente mal a algunas personas en su momento y eso se cae, evidentemente. Pero pensemos en eso, un club tan singular como el Guadalajara en el mundo, habiendo tan pocos como este, pensaría yo en el Athletic de Bilbao, pensaría incluso en la Real Sociedad en algún momento. A ver, es un club peculiar, requiere decisiones que son poco habituales, poco ortodoxas, ya no solamente
para lo que es el club mismo, sino también para el contexto en el que vive. Una liga que es abiertamente mediocre, una liga que si ya no le bastaba tener una liguilla y torneos cortos, ahora mete hasta reclasificación, que lo hace el triple de mediocre y sin ascenso y descenso. O sea, pensar fuera de esa zona de confort es algo que el Guadalajara no ha hecho en los últimos 4 años. Precisamente a partir de ese despido de Matías, la gestión de Higuera, que es desastrosa con este tema, luego la llegada de Peláez. Y a ver, yo en algún momento lo hablamos con Ricardo, que le mandamos un fuerte abrazo a Rick, y me dejó pensando en eso porque él me lo decía en el verano del año pasado, antes de que llegara Vucetich. Todavía no estaba en planes correr a Atena. Y él me decía, al final, mira, a Mauri Vergara, quedándose frente al club, ha hecho cosas que, a ver, en el entorno mexicano, en clave México, creo que son poco penalizables. En teoría, y vamos a ponerlo todo en contexto, Amauri se queda al frente del club tras la muerte de don Jorge Vergara, y él dice, ¿qué es lo que necesito si yo no sé tanto de fútbol? Necesito empaparme de fútbol. Pues traigo al mejor director deportivo de México, y ese era Ricardo Peláez. Esa decisión al final tiene un sentido en clave México. Dices, bueno, trae al mejor director deportivo de México. Ok. Y este director deportivo tiene una baraja de opciones que las tiene porque es supuestamente esto. Y este director deportivo me convence a mí, presidente, propietario, de, bueno, vamos por 2 entrenadores con un renombre importante en clave México. Lo de Luis Fernando Tena, que es el campeón olímpico. ¿Quién podría reprochar eso en la opinión pública mexicana, por ejemplo? Y luego corres a Tena y traes a un multicampeón como Víctor Manuel Vucetich, que es uno de los históricos del fútbol mexicano. ¿Quién podría reprocharte eso en clave México? Pero lo vemos, son decisiones en clave México. Ese es el problema. Si el Guadalajara quiere cambiar la forma de hacer las cosas, tiene que salir de donde está, tiene que mirar hacia afuera, tiene que mirar hacia otros lugares, hacia otras formas de hacer las cosas, hacia otras metodologías, hacia otros nombres. Lo de Mitchell me parece muy interesante porque es cierto que no puedes analizar un partido, 90 minutos normalmente no son suficientes, tú necesitas tiempo, necesitas una serie de partidos para saber qué es lo que quiere un entrenador, para conocerlo, para ver qué es lo que está planteando. Sin embargo, a Mitchell ya lo conocemos, por ejemplo, de Necaxa, y sabemos que es un entrenador que le gusta practicar juego asociativo, le gusta que sus equipos combinen, tiene una lógica muy, muy posicional. De alguna manera está abierto a la periodización táctica, que eso es un tema que en México se practica muy poco. Y sin embargo, Marcelo a mí me parece mejor a nivel operando una estructura deportiva que siendo entrenador. Si Marcelo ha conseguido algo en Guadalajara es montar una red muy coherente de fuerzas básicas, donde está Francisco Robles, donde está Jauregui, donde está Coyote en el Tapatío. Al final es una red que tiene cierta lógica, es bastante orgánica, ¿no? Obviamente sabemos cuál es el equipo destacado y demás, pero Marcelo lo ha hecho muy bien ahí. Quizá la apuesta es mirar afuera con un entrenador que tenga esta capacidad de enseñarle al jugador a llevarse más allá, o buscar en casa, no sabemos, pero el punto es no tomar decisiones convencionales, porque Chivas no es un club convencional. Así que ahí está la clave para mí. Y la verdad es que en la medida en la que eso no se haga, las cosas no van a cambiar. Es que no es un club convencional, Carlos, pero también cuando las cosas se hacen al revés, como las empezó a hacer Ricardo Peláez, pues el resultado normalmente va a ser lo que vemos hoy, ¿no? Si tú empiezas a armar un equipo sin antes tener un entrenador, pues obviamente o traes un entrenador que se acopla a la idea de juego de acuerdo a las características individuales de cada uno de tus jugadores, es decir, que los pueda hacer jugar en conjunto, destacando sus individualidades, obviamente, pero que beneficien al equipo en general, o no puedes hacer nada más, porque si empiezas a traer un estilo de jugadores y traes otro estilo de entrenador, pues vemos lo que está pasando hoy. O sea, es que si las cosas se hacen mal desde el principio, pues el resultado va a ser lo que estamos viendo hoy. Y sí,
quizá Ricardo Peláez tuvo cierto éxito en el América y con la selección mexicana, pero como dice Roberto, ¿no? Las particularidades que tiene este equipo necesitan que tú pienses fuera de la caja. O sea, no te quedes con la misma baraja de soluciones o de entrenadores que hay en México, porque vas a seguir reciclando lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo, y los resultados pues no van a cambiar, y ya lo vimos. O sea, tenemos desde el 2018 intentando encontrar el entrenador ideal del Guadalajara, y deja tú el entrenador ideal, que se vea un equipo que juegue a algo, que se distinga por jugar a algo. Y Cardoso estuvo 42 partidos, y Tomás Boy estuvo 16 partidos, y Luis Fernando Tena estuvo 25 partidos, y Víctor Manuel Bucetich lleva 22 partidos, y yo no veo nada. O sea, que no, o sea, yo me quedo sin palabras. Hoy para ti, por ejemplo, Carlos, ¿quién sería un entrenador lógico para el Guadalajara? Sí, creo que es demasiado triste la que comentaban todos por el hecho de que no se sale de la caja, como bien lo menciona Roberto, y pues tú ves hoy eh, actualmente Guardianes 21 y ves a Larcamón en Puebla, ves a Rocco en San Luis, ves a Solari en América, y ves cómo pues Solari prácticamente tiene, si acaso, un mes trabajando en América, y aún así, pues, quieras o no, también por algunas individuales, pero ha sabido sacar resultados, ya ha sabido sacar para muchos jugadores. Hoy mismo Larcamón en Puebla ha sabido aprovechar de manera brutal a Ormeño, que está convertido en un jugadorazo en juego directo. Ya lo comentaba muy bien también el buen Daniel Amezcua, el mismo Omar Fernández, eh, Rocco en San Luis. Digamos, pues son técnicos que pues vienen de fuera de esta, sí, fuera de esta caja, y que pues no conocen el medio, no saben nada del fútbol mexicano, pero aún así han logrado hacer buenas cosas con equipos, pues, digamos, que tienen una plantilla inferior al Guadalajara, echarlos resultados. Sí, creo que, pues, primeramente por ahí tendría que empezar a buscar el Guadalajara. Opciones, creo que por ahí la que más funcionábamos también nosotros era Hernán Crespo, pero pues desafortunadamente pues ya de ahí se nos fue a Brasileirao. Pues bueno, también una opción me parecería muy bien Ariel Holland, pero también ya suena también para el Brasileirao. Entonces es muy triste cómo ves que opciones que ves que suenan eh, prácticamente para venir a hacer la solución del Guadalajara por las características de los jugadores, por los escenarios que enfrenta el Guadalajara, etcétera, pues el equipo no las logra sortear bien. Bueno, en cuestión de contratar a los técnicos, y pues nada, ves como los nombres salen y salen y salen, y pues de repente pues no hay un acercamiento como tal de la directiva. Creo que el único que como tal sonó fue el de Jorge Sampaoli, y aún así pues no se logró concretar. Y creo que sí se tiene que empezar a buscar por ahí, pero pues como bien lo comentas, pues, y lo comentaba Roberto, pues es la opinión pública, la voz de México la que habla, y pues de ahí pues hay entrenadores que tienen como tal algo para dar al equipo que le guste la afición, que el equipo tenga que ser vistoso, que el equipo tenga que ser agresivo, o que llegue un entrenador que los ponga en regla, que los ponga en cinta, que no les permita salir, que los tenga entrenando 3 sesiones al día, etcétera. Entonces, pues, conviviendo con eso, con la opinión de los medios que permean la opinión pública de los aficionados, pues va a ser muy difícil encontrar un técnico ideal para el Guadalajara. No imposible, pero pues sí, pues difícil. Vox Populi, Vox Dei, Roberto González. Eso es lo que hoy premian el Guadalajara. Sí, sí, y desgraciadamente, a ver, el Guadalajara es un club al que el ruido externo le hace mucha mella. O sea, el ruido externo tiene un efecto grande. Y desafortunadamente esa opinión pública que existe muchas veces contra ideas más complejas, contra otras metodologías, contra otras maneras de ver el fútbol, ya ni siquiera estoy hablando de proyectos periodísticos. Esto no es hablar de nosotros, hablar de otros medios emergentes, ¿no? Es hablar de cómo se ve el fútbol, incluso en gente de fútbol, o sea, de estas nuevas maneras de entenderlo, de practicarlo, de entrenarlo, de aborrecerlas, de alejarlas de la realidad, de intentar no complejizar el juego, que ya es complejo y es un hecho. O sea, han hecho mucho daño. O sea, esta cuestión de
de llegar a un resultado como sea, de llegar solamente al resultado y repetirlo lo más posible con lo que tengas, sin ponerte a pensar que en algún momento se acaba, sin hacer esa evaluación, sin hacer esa autocrítica, hoy lleva a este momento, ¿no? Y también el contexto del fútbol mexicano, cómo es la liga, lo que ha pasado últimamente con el Guadalajara, le quita atractivo también a ciertos entrenadores de venir acá. O sea, no podemos negarlo. A ver, hablaba Charlie de Ariel Holland, hablaba de Hernán Crespo, ya también hemos hablado del tema de Miguel Ángel Ramírez, está Sebastián Becachese, o sea, hablamos de entrenadores que han sido campeones en Sudamérica, campeones de copas internacionales, que piensan, ¿por qué voy a ir a México si puedo ir a una liga como la brasileña, al Santos, Holland que suena, al Sao Paulo que ya llegó Hernán Crespo, Becachese que volvió a Defensa y Justicia tras la salida de Crespo, Ramírez que parece que lo tiene hecho con el Inter de Porto Alegre después de la salida de Coudet, que además el entrenador que se quedó a cargo lo ha hecho bastante bien, aprovechó la dinámica. O sea, dicen, tengo esa proyección ahí, puedo llegar a la Copa Libertadores. O deja Hay tú. muchas trabas. Heinze se fue a la MLS. O sea, prefirió irse a la MLS. Porque el proyecto deportivo de Atlanta es muy sólido, porque las bases las construyó ni más ni menos que Gerardo Martino, que además eso es una cosa, es un lujo que un club que se funda tenga un seleccionador nacional, a un ex seleccionador nacional argentino, a un ex entrenador del Barcelona, a un ex campeón de Libertadores, diseñando desde abajo las bases de un proyecto, tácticamente a nivel de plantilla. O sea, el Atlanta también tiene un desarrollo muy, muy interesante. Luego se equivocan con Frank de Boer y demás, pero Gabriel Heinze encaja mucho con la idea que tuvo Martino en su momento. Y así podemos seguir. La Liga Mexicana, y en particular ciertos equipos, y me parece que Chivas ya es uno de esos, no tienen ese mismo atractivo. No es tan sencillo llevarlos al mercado para que un entrenador diga, acepto el reto. Es muy complicado y es muy triste también, porque el Guadalajara, siendo tan peculiar y exigiendo decisiones tan concretas, tan particulares, tampoco tienes mucho a dónde ir. Y es difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Pero y hoy voy a empezar la sección de Pepe Hate Pepe Hates. con esto, ¿no? Justamente lo que tú acabas de mencionar es que, a ver, la chamba del director deportivo es que toda esta red de clichés del fútbol mexicano que permean al fútbol mexicano, que permean al Guadalajara, pues que no le afecten al equipo en sí. El director deportivo está para tomar decisiones que beneficien al club en general, a la estructura en general del club en su aspecto deportivo. Y hoy no es posible que no tengamos un director deportivo que pueda ofrecer un proyecto atractivo a un entrenador de calidad. O no sé si no se lo puede ofrecer o no se lo quiera ofrecer, porque estamos viendo una misma línea continuista de entrenadores y no se quiere salir de ese encaje, de esas características. Y entonces, señor Ricardo Peláez, si no te sales de este encaje, si no te sales de estas características, pues el equipo no va a ir a ningún lado. El equipo va a seguir viviendo de lo mismo. O sea, me parece increíble que el señor Peláez quiera que el equipo juegue diferente y que corra entrenadores y traiga entrenadores, pero sigue siendo lo mismo. Y repito lo mismo de episodios pasados. El equipo no tiene ni siquiera un mecanismo de salida trabajado. Es que es evidente y se ven los videos que ya puso Daniel en su hilo, que ya hemos puesto aquí en los programas. Chivas no sabe salir con balón controlado. Y salir controlado, señores aficionados, perdón, no es que Gudiño se la dé a Mier y Mier se la dé a Chapo y Chapo busque a Brizuela o que Chapo busque a Antuna y que ahí se acabe la jugada. No, porque el Guadalajara no tiene movimientos estudiados. El Guadalajara no tiene la forma de abrir bloques bajos mediante crear ventajas desde la salida. Si tú empiezas a crear superioridad numérica desde la salida, pues es mucho más fácil que vayas superando líneas. Pero no, queremos jugar al pelotazo y queremos seguir trayendo entrenadores que han sido campeones con el Querétaro y que han sido campeones con Monterrey y que le han dado el oro olímpico a México y que ha sido el diablo mayor y todo este rollo. Y pues no, a ver, ya lo dijimos aquí, si se quieren resultados diferentes, piensa fuera de la caja. Think out of the box. Si quieres buscar el término en inglés,
pues googlealo así, ¿no? Y que, más y que no, de, se- más no de podemos se- hacer. de seguir con esa tendencia de buscar entrenadores de la caja, tengo miedo de que pueda llegar lo siguiente, porque por ahí igual veía unos tweets de aficionados, unos que mencionaban de que no se podía correr a Vucetich, que porque era lo mejor disponible que tenía el fútbol mexicano, y me puse a pensar que a lo mejor dentro de todo ese tweet algo era verdad, y que tal vez Vucetich sí sea lo mejor dentro de esa baraja de técnicos reciclados que pueda tener Guadalajara. Entonces de ahí no sé quién más pueda llegar, porque a menos que traigamos a Lojitos Mesa con bastón, no veo más quién pueda llegar, y tengo miedo de que pues para ellos pueda aparecer un Romano o un José Luis Real. Entonces por ahí Dios nos libre de lo que siga después. Un Fernando Quirarte o un Ramón Morales. O sea, digo, no es por demeritar lo que ha hecho Ramoncito Morales con el Guadalajara como jugador. Fue campeón, lo que tú quieras, pero como entrenador no es un entrenador. Ya fue Entonces, interino, además. Ojo con eso. exactamente, o sea, ya no me voy a extender más. Es repetir lo mismo. Hoy, a mí me gustaría hacer un programa, señores, en el que podamos analizar el perfil de cada uno de los entrenadores de los que hemos podido hablar un poco, para decir que no estamos diciendo nombres al aire y no estamos hablando que Ariel Holland y que Miguel Ángel Ramírez. Son nombres que nosotros proponemos no porque seamos representantes, ni mucho menos, sino porque vemos que son entrenadores que le pueden dar una idea de juego al Guadalajara. Insisto, tenemos desde que salió Matías Almeida 2018 buscando un sentido, una idea de juego. Y no es posible que un club como el Guadalajara, que dice Roberto, con las limitaciones que tenemos, se tenga que prestar a esto. Yo hoy les pongo un ejemplo y con esto cierro el programa. El Athletic Club. La transformación que ha tenido el Athletic Club con Marcelino desde el banquillo, a mí me parece algo que puede ser totalmente replicable en el Guadalajara. Es que incluso el Athletic Club es un equipo que tiene una limitante mucho más marcada que el Guadalajara. Ellos admiten únicamente, digo, tienen sus excepciones, pero admiten únicamente jugadores nacidos en el País Vasco o que sean de origen vasco. El Guadalajara pues, tiene todo un país completo. Allá el País Vasco pues es la zona norte de España, ¿no? Acá Guadalajara tiene un país entero para encontrar jugadores y además tiene esa capacidad de ir a buscar entrenadores de ver hacia abajo, hacia Sudamérica, para traer entrenadores, porque sin duda alguna ahí están los entrenadores mejor preparados del continente hoy por hoy. Señores, qué gusto poder platicar con ustedes. Fue un programa especial. Lo disfruté mucho. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, Guadalajara, Roberto enfrentará a Pachuca el lunes. Y digo, por ahí, Pachuca es el peor equipo de la liga. Paulo Pesolano no ha podido encontrar ese engranaje con sus futbolistas, pero yo no descarto, por lo que hemos visto, que el Guadalajara pueda tocar todavía un fondo mucho más bajo. No, totalmente, Pepe. Gracias por otro programa más, amigo. Te mando un abrazo también a Charlie, a todos los que nos vieron, todos los que han llegado hasta acá. Sí, a ver, el Pachuca a nivel resultados es el peor equipo de la liga, posiblemente, pero ha merecido mucho más. O sea, es un equipo que tiene muchos problemas, evidentemente, es una plantilla que va corta de calidad, pero que gracias a Paulo Pezzolano también ha competido muy bien, y eso no debe de olvidarse. Es uno de los grandes entrenadores del fútbol mexicano. Yo no estoy hablando que pueda encajar en Chivas ni mucho menos, pero me parece que es un claro ejemplo de preparación, ¿no? Entonces, al final Pachuca tiene una oportunidad para redimirse y el Guadalajara puede jugar aún peor, porque el Pachuca tiene condiciones para complicarlo. El tipo de presión, también cómo puede moverlo con balón, en fin. Pero bueno, al final el Guadalajara puede jugar aún peor y me parece que veremos algo parecido, si no contra Pachuca, quizá en las próximas 2-3 semanas. Y bueno,
nunca descartemos la flor de Vucetich, porque siempre hay algo siempre hay algo que pasa, siempre hay algo que salva al Guadalajara de un ridículo. La semana pasada fue Macías, quién sabe si este fin de semana pase, pero puede jugar aún peor y a la vez puede salir la flor, no sabemos. Entonces ya lo veremos el fin de semana y lo comentaremos también la próxima semana. Así que abrazos, amigos. Y es que jugar peor, Carlos, yo no sé cómo sería y ni lo quiero ver, pero sí estoy seguro que Guadalajara tendrá muchos problemas en Pachuca. Qué gusto tenerte otra vez en Técnicos de Sofá, Charlie. Muchas gracias por pasarte aquí por el programa y bueno, a ver qué nos depara el Guadalajara en Pachuca, ¿no? Y gracias, Pepe, gracias, Roberto, un saludo a todos. Pues sí, creo que si bien yo lo comentaba también del torneo pasado, el equipo de Pesolano de haberle dejado un tipo como Jara o conseguir un delantero más, por así decirlo, letal, habría sido candidato número 1 al título del semestre pasado, porque lo que ha hecho Pesolano con Pachuca se me hace muy bueno. Si bien los resultados no lo han acompañado, pero pues tú ves, por ejemplo, la que vaya Quiroga en el partido contra Atlas y dices, es que aquí qué puede hacer Paulo, ¿no? Pero sí creo que ha sabido sortear muy bien con Pachuca, los resultados no lo han acompañado desafortunadamente. Ya de ahí también se habla de que puede estar cerca de la plancha con el equipo de Pachuca, pero pues sí, el equipo de Guadalajara va a sufrir bastante con Pachuca, pero sí tiene una calidad individual en los jugadores tremenda que le puede resolver el partido a Vucetich para bien de él y posiblemente para mal de nosotros, porque seguiríamos en lo mismo, pero esperemos a ver qué suceda, porque no me atrevo a dar un pronóstico, porque creo que sinceramente en ese partido sí puede ganar o perder cualquiera de los dos. Entonces, a ver qué pasa. Y pues un saludo también ahí que nos pidió al señor Antonio de la Torre y a Sergio Antena, que pues los matadores de estos técnicos de Sofá, pues esperemos que se encuentren bien y que todo esté bien con ellos. Recién cumplió años, ¿eh? Nuestro querido Antena recién hizo 33, así que también le mandamos un abrazo enorme. Sí. Feliz Hoy cumpleaños. le teníamos preparadas las mañanitas al señor Antena, al final no se Nos pudo plantó. ir a nosotros. Y pues sí, un fuerte abrazo y un saludo a Ricardo Flores, a Daniela Mezcua, a Toño de la Torre, Toño Serrano, Gus Torres, al señor Antena y a todos los amigos que nos escuchan, a todos ustedes, queridos amigos que se han tomado el tiempo de seguir este proyecto que cada vez pues tenemos más seguidores, cada vez más gente nos ve y eso pues no se lo debemos a nadie más que ustedes. Y claro, de mi parte agradecer a todo este gran equipo, a toda esta gran comunidad de talento que tiene el programa de Técnicos de Sofá. Señores, pues veamos qué es lo que le depara al conjunto del Guadalajara contra Pachuca. Por lo pronto nosotros nos despedimos. Mi nombre es Pepe Reynoso y que tengan una excelente semana. Hasta la próxima. La gente los llama a luchar. Chivas, Chivas, super Chivas. La casta los hace ganar.